¿Cuántos han tenido la experiencia triste o dolorosa inclusive de terminar un momento que venía muy bonito, terminar así medio con la cara larga por una discusión? Esposo, esposa, padre, hijo, hermano. A ver, no les voy a pedir que pasen y cuenten, pero simplemente quiero saber si han tenido alguna experiencia así. ¿Sí? Se escucha mucho ahí, ¿no? En los vecinos. Claro, en el silencio del campo ahí se escucha cómo discuten los vecinos. Qué bueno si pudiéramos aprender a evitar las discusiones inútiles, las discusiones innecesarias, ¿no? Fíjense, comenzamos leyendo en Lucas capítulo 22, verso 20. Es el momento donde Jesús está con sus discípulos compartiendo lo que nosotros conocemos como la última cena. Y Jesús ya había hablado de lo que significaba el pan, este pan que es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y sigue diciendo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjense qué momento, faltaba poquito para que Jesús fuera apresado y llevado para empezar todo su sufrimiento hasta la crucifixión, ¿no? Y en este último momento les está hablando a sus discípulos de algo que es fundamental, un mensaje que es importantísimo para toda persona, pero sobre todo para los que nos decimos cristianos, ¿sí? Tiene que ver con algo fundamental para nuestra vida, el sacrificio que Él estaba a punto de hacer en favor de nuestras vidas. De eso les está hablando, porque sin el sacrificio de Cristo, ¿tendríamos esperanza nosotros? ¿No? ¿Te das cuenta? Estaba hablando de algo fundamental. Sin embargo, el relato continúa y dice en el verso 21 que mientras Jesús hablaba de estas cosas, mas he aquí, dice Jesús, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Jesús está hablando de su sacrificio por cada uno de nosotros, de su sangre que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados, y por un comentario aleatorio, un comentario que no era el fundamental, los discípulos comienzan a discutir. Pero comienzan a discutir sobre quién sería el que iba a entregarle. Cuando Jesús estaba hablando de algo central y medular para la fe de las personas, los discípulos comienzan a discutir. Y fíjense el versículo 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que una discusión derivó en otra discusión. Y yo pensaba, digo, qué parecidos que somos nosotros, porque nos resulta tan fácil desviarnos y dejar el foco de un tema central cuando estamos a veces enojados, a veces apurados, distraídos, centrados en cosas que no son las fundamentales, ¿no? Y empezamos con una discusión y la discusión se va para un lado, para otro, y nos vamos por las ramas y terminamos hablando, a veces enojándonos, a veces pasando un mal rato, porque entramos a discutir temas que no son centrales, perdemos el foco de lo que realmente es importante.
El tema fundamental aquí tenía que ver con el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Sin embargo, ellos se fueron por las ramas. La Biblia enseña claramente que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué cosa? No hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Sin embargo, la mente de los discípulos estaba preocupada y enfocada en a ver quién iba a ser el más importante después de que Jesús no estuviera. A ver quién era el que le iba a traicionar. ¿Y saben qué es lo que entiendo también? Que hay una buena cuota de orgullo en esto, porque Jesús no está hablando de sí mismo porque sea un egocéntrico. Jesús estaba hablando de un tema fundamental para la fe y para la vida abundante de sus discípulos, los que estaban ahí y los que íbamos a venir después. Y los discípulos sí manifiestan una gran cuota de orgullo porque terminan centrando la conversación en ellos mismos. ¿Y cuántas veces nuestras discusiones, a veces conversamos una conversación amena, distendida, pero surge algún tema que nos tocó el orgullo, donde nos sentimos tocados o aludidos y empezamos a la defensiva? ¿Por qué dijiste eso? Con una facilidad nos centramos en nosotros mismos o terminamos hablando de nosotros mismos. Seguramente que les ha pasado de escuchar a gente que ante cualquier comentario en una conversación dice, sí, porque yo, y empieza, ¿no?, con el yo de todo lo que sabe, de todo lo que hizo, de todo lo que sufrió, de todo lo que le pasa. Sea lo que sea el tema, es tan fácil que mucha gente termine centrándose en sí misma. Y esto fue lo que les pasó a los discípulos, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos? Y le vamos a pedir al Señor. De eso se trata lo que queremos compartir esta noche, que podamos entender esto de enfocarnos en lo central y en el que es el centro de nuestra fe, el Señor Jesús. No significa esto que no podamos tener una charla para manifestar las diferencias. Esto no significa que no podamos discutir en el mejor de los sentidos algo con alguien, pero que podamos enfocarnos en Él y evitar las discusiones que no llevan a nada. ¿Tuviste alguna vez discusiones de ese tipo? ¿Participaste? Creo que todos, ¿no? Pablo les escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1, y tiene que llamarles la atención, tiene que reprender a los cristianos de aquella iglesia de Corinto y decirles, no les pude hablar como a gente madura, les tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Y cuál era una de las manifestaciones de estos hermanos por las que Pablo los reprende de esta manera? Porque aunque tenían muchos dones y aparentemente mucho conocimiento, sin embargo, habían entrado o habían llegado como iglesia a un punto donde estaban de discutir quién era el preferido. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. No, Pablo predica requete bien. No, es aburrido. Mejor es Apolo, que tiene fuego, ese le mete pasión. Se siente el espíritu cuando predica a Apolo. No, yo soy de Cefas, decía otro. Y ahí estaban discutiendo una cuestión totalmente secundaria. Por eso Pablo, un poquito más adelante en esa misma primera carta, les dice, pero ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han creído. Y esto según lo que a cada uno le dio el Señor. Entonces va a decir, Pablo es el que plantó. Apolo, ¿qué hizo? Regó. Pero ¿quién es el central? ¿Quién dio crecimiento a la vida de la iglesia? El Señor. Entonces, por las dudas, Pablo les afirma y les dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, Pablo estaba de nuevo enfocándolos en lo que realmente tenía que ser el motivo de sus pensamientos, de su servicio, de su buena comunión en la iglesia,
porque cuando derraparon y empezaron a ver temas secundarios, empezaron a discutir innecesariamente entre ellos. Yo el domingo pasado hablé un poquito de que dentro del cristianismo ha habido y sigue habiendo muchísimas denominaciones. Y las denominaciones tienen o han surgido porque en algún momento se manifestaron con una claridad o con un entendimiento sobre determinados temas o pasajes bíblicos y han establecido cuáles son sus puntos o sus fundamentos o sus creencias sobre determinados pasajes. Pero el hecho de que haya denominaciones habla de que hay diferencia a la hora de interpretar distintos textos bíblicos. Y eso no está mal. A ver, no es un problema o no es el gran problema. Vamos a verlo. Tenemos que entender, hermanos, si queremos crecer en la fe, tenemos que poder hacer una sana diferenciación de lo que son temas centrales o doctrinas principales o centrales en la fe, porque son las que de alguna manera nos han atravesado y nos han sido reveladas a todos los que hemos nacido de nuevo. Son fundamentales porque tienen que ver con la salvación de nuestras almas. Entonces, por ejemplo, la Biblia enseña que Jesús nació de una virgen. Y esto, que podría para algunos ser simplemente un dato curioso, tiene que ver con una de esas doctrinas fundamentales. Si Jesús hubiera nacido del resultado de la relación sexual entre un hombre y una mujer, tendría las mismas características que nosotros y no podría ser aquel cuya sangre inocente nos lavara de nuestros pecados, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que Dios anunció por medio del profeta Isaías lo que el profeta iba a decir: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios está entre nosotros. Y otra doctrina fundamental que creemos es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra doctrina fundamental que no podemos sacarla de este eje es el hecho de que Jesús murió en la cruz no como un malhechor ni como un ladrón, sino que murió por todos nuestros pecados, murió por toda la humanidad y resucitó después de la muerte. Cuando Pablo a los Corintios les escribe y les dice: este es el evangelio que les he predicado, y les dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? Esto tiene que ver con lo medular, tiene que ver con esas doctrinas fundamentales. La salvación es por gracia o por obras. Es por gracia, por medio de la fe. Esto es fundamental. No podemos ganarnos la salvación ni con plata, ni con buenas obras o portándonos bien. La salvación es para los que estábamos perdidos por la gracia de Cristo, por el favor inmerecido. La segunda venida de Cristo es otro fundamento inconmovible, ¿sí? La palabra dice que Cristo fue sacrificado una vez por el pecado de muchos, pero aparecerá por segunda vez, dice la carta a los Hebreos, sin relación esta vez con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, creemos como algo fundamental que Jesucristo va a volver a buscar a los que creen en Él.
Pero la palabra también tiene, estas que menciono no son las únicas, pero son unas de las principales en las que debiéramos tener bien afianzada nuestra vida. Y entender la diferencia que hay entre estas doctrinas fundamentales o principales y otras enseñanzas que, aunque están en la Biblia, podemos llegar a tener alguna diferencia. Por ejemplo, ¿han escuchado, han leído, han discutido alguna vez sobre el anticristo? Juan escribe mucho sobre el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Aquel que representa lo contrario a Cristo y que gobierna un sistema de creencias. Muy bien. ¿Y a quién en quién pensamos cuando hablamos del anticristo? En el diablo. Pero díganme si ustedes no han escuchado que a veces se le ha atribuido a alguna persona, como por ejemplo en la época de los discípulos, muchos pensaban que Nerón era el anticristo por la maldad exacerbada que manifestó en contra del cristianismo. Otros en su época decían que Hitler era el anticristo. Y en alguna medida han sido gente que se opuso al reinado de Jesús. Por eso también dice Juan que hay muchos anticristos, ¿no? Hay gente que yo he escuchado en alguna época, en mis 20 años, que los primeros años que yo andaba por la iglesia, le decían que el Papa era el anticristo. Entonces, ahí es donde surge un punto en el que podríamos tener opiniones diferentes, ¿sí? ¿Valdrá la pena que nos pongamos a discutir sobre quién es el anticristo? ¿Podemos llegar a sacar algo de edificación? Vamos a votar, a ver, vamos a poner acá la lista de quién creen ustedes que es el anticristo y vamos a votar. ¿Vamos a edificarnos en algo de eso? La Biblia habla claramente de un anticristo y la Biblia dice que tenemos que velar y orar porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es fundamental, eso tenemos que tenerlo bien presente y tenemos que vivir en un estado de alerta con toda la armadura de Dios y habiendo acabado toda la lucha de cada día, permanecer firme. Eso sí es fundamental. Pero quien sea para vos o para mí o para otras personas el anticristo es algo totalmente secundario, no tiene que ver con la salvación de nuestras almas. ¿Se entiende, hermanos? Otra cosa que generalmente ha sido causa de discusiones a veces en la iglesia, lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes, con base en algún pasaje bíblico, dicen que esto va a ser antes de la gran tribulación de la que habla el Apocalipsis. Otros opinan que va a ser después, otros a la mitad. Cada uno puede tener su opinión en esto y no va a cambiar en absolutamente nada nuestra vida en la fe cada día. ¿Y qué podemos pasar en limpio poniéndonos a discutir sobre si va a ser antes, si va a ser después, si va a ser el medio, si no va a haber arrebatamiento? O sea, tenemos que aprender a diferenciar lo que son las doctrinas fundamentales, las que todos abrazamos, de aquellas que son secundarias y que podemos tener diferencias y no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, de pronto, si pensamos en la segunda venida de Cristo, que es otra doctrina fundamental, podríamos hacer como tanta gente, empezar a sacar cuentas, a buscar algunos textos bíblicos que tienen, parece como fechas o cantidades de tiempo encriptadas, y hay gente que se ha atrevido a decir estos 7 periodos significan tantos años o esta cantidad de días representa tantos miles de años, así que va a venir el 15 de junio de 2025.
Lo anunciaron para el 2000, según el calendario maya lo habían anunciado para el 2012, si no me mal recuerdo. Y otra cantidad de gente que ha anunciado, se ha atrevido a hacer algo que Jesús dice es totalmente ignorante, descarado, pretender saber la fecha de la segunda venida. ¿Qué es lo importante de esa doctrina de la segunda venida? Él viene, que venga cuando quiera. Nosotros sabemos que va a venir y eso es lo que tiene que ayudarnos a vivir, como veíamos anoche en el estudio de 1 Pedro, donde Pedro dice: ya basta el tiempo pasado para haber andado en malos pasos. Ahora, el tiempo que resta, vivamos esperando al Señor. Vivamos en una fe, en un amor, en una comunión que le agrade a Él. Si demora 10 días más o 10 años más, o si viene antes de lo previsto o después, eso es totalmente secundario. ¿Se entiende? El tema de los dones del Espíritu. ¿Cuántas discusiones a veces ha habido entre denominaciones que tienen que ver con este punto? ¿Siguen vigentes los dones de 1 Corintios 12 y 14? ¿O ya pasaron cuando pasó la vida de los primeros discípulos? Y bueno, y habrá quienes creen una cosa y habrá quienes creen otra. Pero, hermanos, eso no nos tiene por qué poner en contra a unos de otros. ¿Se entiende? Dios sigue obrando de una manera sobrenatural sobre toda la iglesia. Y tenemos que entender que si nos dejamos llenar la cabeza, y el enemigo es muy astuto para esto, muchas veces termina poniendo divisiones entre nosotros o rompiendo el vínculo o generando desconfianza, porque igual que los discípulos, caemos en discusiones que son sobre temas secundarios y no los fundamentales. Entonces, cada uno tiene todo el derecho. Esto decíamos la semana pasada cuando hablábamos de la tolerancia. Cada persona tiene la libertad de creer lo que le parezca mejor. Obviamente, decíamos también, cada uno de nosotros va a dar cuentas un día delante de Dios de lo que hicimos, de lo que dijimos, de lo que pensamos, porque Dios nos conoce plenamente, al derecho y al revés. Pero en cuanto a posturas, tenemos el derecho de pensar, de creer de la manera que entendemos mejor. ¿Será motivo eso para que podamos entrar en discusiones? No tiene sentido. No tiene sentido, ningún sentido. Otro tema que no sé si mencionarlo o no mencionarlo. ¿Comemos de todo o comemos algunas cosas nomás? ¿Se puede comer morcilla? ¿Se puede comer cerdo? Imagínense si nos vamos a poner a discutir por una cuestión así. ¿Perderá la salvación alguien porque se come un pedazo de morcilla alguna vez? ¿Se ganará la salvación alguien porque yo no como morcilla y no como cerdo? ¿Se ganará la salvación por eso? La salvación es por gracia. Me tocó ir no sé si te acuerdas, Horacio, cuando fuimos a La Quiaca, una de las veces, creo que habías estado vos, fuimos a una congregación donde los varones estaban de un lado y las mujeres de otro, ¿no? Y en esa congregación también varias de las mujeres estaban con mantilla, ¿sí? Ese pañuelito que se ponen sobre la cabeza. Y imagínense que yo fuera o vos fueras a una congregación donde están las mujeres de un lado y los varones de otro, y vos digas: yo soy libre en Cristo, yo no tengo estos problemas ni estos prejuicios, me voy a sentar acá en el medio de todas las mujeres, porque yo soy libre en Cristo. Aparte de lo que pueda traer eso como consecuencia, pero ¿qué sentido tendría provocar con un conocimiento bíblico? ¿Qué sentido tendría?
Por eso Pablo, cuando escribe 1 Corintios 13, dice, si yo tuviera toda la ciencia, toda la revelación, todas las lenguas, y si hiciera milagros de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, entonces, como ya vamos a leer lo que Pablo también les escribió a los romanos, tenemos, hermanos, que ser más dóciles, más entendidos, no entrar en discusiones inútiles, ni aún respecto de temas en los que podemos pensar diferente. El velo. Bueno, si alguien quiere usar el velo, que lo use. Si alguien se quiere tapar el pelo sucio, tápeselo con el velo, también viene bien. Pero la Biblia dice que a la mujer le fue dado el cabello largo en vez de velo. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Algunos aparte del pelo largo, ese es el tema, ¿no? Algunas mujeres aparte del pelo largo tienen otra cosa larga. No, los varones. ¿No es cierto que no varones? Y se armó la discusión. Pero voy a esto. ¿Será que un velo te salva, mujer? ¿Será que no usarlo no te salva? ¿Te das cuenta? Son cuestiones que tienen que ver con formas y con interpretaciones, y tenemos que aprender a respetar el punto del proceso en la fe de cada hermano respecto a la palabra. Y en todo caso, ir a una práctica concreta, poderosa de amor. Nos juntamos a comer y de pronto alguien en la mesa dice, yo no como morcilla. Listo. ¿Cuál es el problema? Saco la morcilla, se la doy al perro o la guardo en la heladera para la noche y por amor a mi hermano no como. Ni la morcilla o el cerdo o lo que sea. Y vamos a disfrutar de un tiempo juntos, porque lo que importa es que el Señor nos limpió con su sangre y que nos redimió y nos hizo para Él. Entonces Pablo va a decir, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni ninguna cosa en la que mi hermano se ofenda o se debilite o se confunda. En todo caso, después alguna vez surge la conversación, pero ¿vos comés? ¿Por qué comés? Bueno, te puedo expresar mi opinión, te puedo expresar lo que a mí me parece o lo que yo entiendo en la palabra, pero si hace falta voy a guardar lo que sea, contar de no entrar en una discusión que en vez de edificar va a generar ruptura. ¿Se entienden? ¿Se entienden, hermano? Miren, dice... acá está. Lo analizábamos también a esto la semana pasada en el estudio de Pedro, ¿no? Pedro escribió algunas cosas que no son fáciles de entender, y aún él a sus lectores les dice que Pablo había escrito en sus cartas algunos puntos que también eran complicados de entender y que encima eran temas que algunos aprovechaban para generar más discusión y confusión, ¿no? Lo cierto es que en la Biblia hay temas que son complejos de entender. Bueno, ¿cuál es la solución? Que seamos constantes, que seamos dispuestos, que seamos consecuentes para estudiar la palabra y que sigamos creciendo en lo que tiene que ver con aprender la palabra del Señor, ¿sí? Pero si yo soy consciente de que hay temas que son difíciles o temas que están más allá de mi entendimiento o que son polémicos, no me voy a meter en esa situación porque voy a generar una división o voy a generar un problema. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué meternos en temas que no entendemos si todavía nos falta determinación para llevar a cabo los que sí entendemos? Jesús fue muy clarito cuando dijo,
si ustedes no le perdonan a una persona sus pecados, tampoco el Padre que está en el cielo le perdonará a ustedes sus pecados. ¿Hace falta estudiar teología para eso? ¿No? Entonces, fíjate qué importante que podamos poner atención, no solamente para enseñar, no solamente para interpretar, sino aún para vivir y llevar a la práctica aquellos temas que son tan importantes para el desarrollo de la vida abundante en Cristo. O sea, me parece bárbaro. A veces se generan espacios donde con buen ánimo uno puede preguntar, ¿vos qué opinás de tal cosa? ¿Cómo interpretas este pasaje? ¿Por qué pensás que este grupo toma esta práctica tan diferente a nosotros? Podemos charlarlos, podemos debatir en el buen sentido y aprender de unos y de otros, porque nadie tiene la exclusividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas cuando creímos en Él y nos selló con el espíritu de la promesa, ¿sí? Pero nadie tiene la exclusividad ni todo el entendimiento. Hay gente que tiene más facilidad para memorizar textos que otros. Hay gente que tiene más capacidad para llevarlos a la práctica. Pero todos estamos en un proceso de aprender, ¿sí? Entonces, volvemos al punto, la importancia de poner el foco en aquellas enseñanzas que no solamente son fundamentales porque tienen que ver con la salvación nuestra y la de otras personas, sino porque realmente son las que van a cambiar nuestra vida aquí en la relación, en el matrimonio, con la familia, con los hermanos de la iglesia, ¿sí? No es difícil entender que debemos perdonar. No es difícil entender que debemos vivir en comunión, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No se puede vivir la iglesia por internet. La pandemia ya pasó, gracias al Señor. Y si fue o no fue real, bueno, otro punto para discutir. Lo cierto es que hoy podemos volver a estar juntos y debemos compartir con la iglesia. O tu dedo se comunica por internet con tu mente. ¿Cierto? El cuerpo trabaja junto. Pablo le dijo a los pastores en Éfeso, ¿se acuerdan cuando se despidió y les dijo, creo que no van a volver a ver más mi rostro? Bueno, y les dejó ahí algunas instrucciones. Pero en medio de eso, que está en Hechos 20, Pablo le dijo así, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Y aclara un poco más adelante en este capítulo 20 que Pablo había estado 3 años ahí en la iglesia enseñando todo el consejo de Dios, porque no se aprende en un año ni en un curso de 40 días. A vivir la vida cristiana se aprende durante todos los días de nuestra vida, ¿sí? Pero pensa en esto. Suponete que durante los 3 años Pablo le hubiera hablado a los cristianos de aquella época de los diezmos. Todos los domingos, de día, de noche, todas las reuniones de oración hubiera estado metiendo sobre el diezmo y manejando sobre el diezmo. Bueno, probablemente muchos se hubieran ido, como se va la gente cuando en las iglesias se habla solo y únicamente de los diezmos, ¿no es cierto? Pero aparte, qué desperdicio, porque ¿a dónde hubieran quedado un montón de otras enseñanzas tan importantes y fundamentales? ¿Sí? Si Pablo le hubiera hablado solamente de los dones o del don de lengua y una habladera en lenguas y un desorden todo el mundo practicando y no hubiera hablado del amor, no hubiera hablado de la conducta que debemos tener, de ser honestos con nuestra economía, de cómo tiene que el esposo amar a la mujer, cómo la mujer tiene que respetar al marido, cómo los padres tienen que cuidar a los hijos, cómo debemos aprender a movernos con sensatez como buenos administradores del Señor. Es decir, todo el consejo de Dios es muy amplio. Y a veces se cae en el error de sobredimensionar algún tema o alguna doctrina y se le da
cuchillo de palo duro a eso y se olvidan otras cosas. Señor, nos ayude a poder tener en cuenta esto de enseñar todo el consejo de Dios y tener una claridad, una madurez para diferenciar lo que es fundamental de aquellas cosas que no son fundamentales, que son secundarias, justamente para que no nos pase lo que a los discípulos. Jesús les estaba hablando de su entrega en la cruz, de su sangre que iba a ser derramada para perdón de sus pecados, y ellos discutiendo quién iba a ser el mayor. Señor nos libre, ¿no es cierto? Miren, vamos a estimular un poco las emociones gustativas. ¿Te pinta una milanesa con 2 huevos a caballo y unas papas fritas? Venga, ¿no? Compro, dijeron los chicos. Bárbaro, es un plato, creo que debe ser el plato más votado, ¿no? Ahora, ¿quién podría vivir por un mes comiendo eso todo el tiempo? Se sube el colesterol, se aumentan los talles de la ropa y empiezan los problemas, ¿no es cierto? Porque tenemos que aprender a comer balanceado, ¿no es cierto? De todo. Y tratando de que nuestra salud no se dañe. Bueno, lo mismo pasa a nivel espiritual. La palabra, que es la comida, ¿sí? Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que ser balanceada. Por eso Pablo les decía, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude. Y que nos ayude a investigar de esta manera. Hay gente que conozco que terminó yéndose de acá o de otras congregaciones porque se metieron a estudiar, entre comillas, sobre un tema en particular con tal prioridad y obsesión que terminaron discutiendo con todos, porque claro, el que se mete a estudiar de un tema, obviamente, va a conseguir información que el resto o la mayoría a lo mejor no tiene. No, porque vos no sabés, porque cuando se escribió tal libro del Antiguo Testamento estaban queriendo decir no sé qué cosa, y empiezan a argumentar y a darle prioridad a una enseñanza o a una doctrina que forma parte de un todo. Los jóvenes y los no tan jóvenes que son adeptos a los Simpsons se deben acordar de que había un episodio donde Homero había empezado a hacer ejercicio con un solo brazo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y tenía un brazo así gigante uno, y con ese le compatía a todo el mundo, pero era desproporcionado. ¿Te imaginas un brazo así grandote y el resto del cuerpo? Tenemos que funcionar de manera proporcionada, aún en la fe, y poder entender la importancia de cada doctrina dentro de la fe. Miren, en Romanos 14 es donde está este texto donde Pablo habla de estas cosas. Fíjense, les dice a esta iglesia, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quiénes serían los débiles en la fe según este pasaje? Bueno, Pablo está pensando en personas que no tenían una convicción tan sólida y tan firme sobre lo que se podía y lo que no se podía comer. ¿Cuál era el contexto? Bueno, por un lado estaban las leyes judías que prohibían ciertos alimentos y permitían otros, pero también tenía que ver con que en la época donde Pablo escribe esto, había carnicerías que vendían trozos de carne cuyos animales habían sido sacrificados a los ídolos. Entonces, ahí estaba la duda de si se podía o no se podía comer. Entonces, había discusiones y había opiniones diferentes. Por eso Pablo dice, reciban al débil en la fe, pero no para andar discutiendo sobre opiniones. A ver, vení, así que vos sos el que decís que no se puede comer tal cosa. Vení, yo te voy a invitar a comer, yo te voy a enseñar. Séntate, come. ¿Sabés qué te comiste?
te comiste una costeleta de cerdo, ¿viste? ¿Viste? Y no te pasó nada. ¿Será la manera de enseñar? Qué amor, qué tacto, ¿no? Entonces, recibamos a una persona que piensa diferente a nosotros, pero no para andar discutiendo sobre opiniones. Verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay gente que dice, no, por medio de la oración santificamos todos los alimentos, podemos comer, y así le dan duro a todo lo que se le presenta por delante, ¿no? Bueno, uno cree que se puede comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, o sea, el que entiende y cree y tiene paz de comer de todo, no menosprecia al que no come. Y el que no come, o sea, el que dice, no, este alimento no está permitido porque forma parte de la lista de los alimentos que en el Antiguo Testamento estaban prohibidos. Bueno, el que no come, no juzgue al que come. A mí me da tanta claridad y me da paz porque Pablo no está diciendo, tiene razón este o tiene razón aquel, sino que está dando la pauta. ¿Vos creés que se puede comer de todo? Bueno, come. No menosprecies al otro. ¿Vos creés que no se puede comer de todo? Bueno, no comas, pero no juzgues al que come. Ese es el punto central, ¿no? Porque Dios le ha recibido. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otro tema que lo mencionábamos hace un rato. Uno hace diferencia entre día y día, ¿sí? El día del Señor es el sábado, decían los judíos, ¿cierto? Y otros dicen, no. Es el domingo. Para nosotros, ¿qué día nos reunimos? Los domingos mayormente, ¿no es cierto? Otro dice, no, todos los días son iguales. Bueno, otro tema de discusión en aquella época. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Escucha el principio que da Pablo. Cada uno, sea que pienses que todos los días son iguales o que hay diferencia entre un día y otro, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, lo que tenés como convicción, tenelo acá, bien presente. Llega diciembre y aparecen en las redes sociales 200 programas de cristianos. ¿Está bien celebrar la Navidad o no hay que celebrar la Navidad? Y la gente discute y se engancha. ¿Vos querés celebrarla? Celébrala tranquilo. Eso sí, cuídate de la gula, cuídate de embriagarte. Y no solamente en Navidad, cuídate durante todo el año de esas cosas. Porque ¿qué sentido tiene decir yo no celebro la Navidad o yo celebro la Navidad por esto y por aquello, pero te pasas de vueltas con la comida o con la bebida? Ahí hay algo fundamental. ¿Sí? Después, si se festejan o no se festejan los cumpleaños, otro tema. ¿Por qué? Porque algunos juzgan iguales todos los días y otros hacen diferencia entre día y día. Bueno, cada uno esté plenamente convencido en su corazón, en su propia mente. Dice el versículo 6, el que hace caso del día, para mí este es el día del Señor, el domingo, y no lo voy a cambiar. Bueno, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come de todo, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que lo importante de esto es entender que no tiene sentido discutir y mucho menos agraviarnos por estas cosas. Porque podemos tener claramente una diferencia en una postura, en una enseñanza, en una interpretación de un texto bíblico. Podemos tener una clara diferencia y saber qué es lo que piensa Nicanor y qué pienso yo y es diferente. Y aún así seguir conviviendo en plena armonía, que en definitiva es lo que Dios quiere. Y eso llevarlo al plano de tu matrimonio. ¿Cuántas cosas de la Biblia y que no son de la Biblia también tenemos diferencias en el matrimonio?
¿O solamente nosotros dos no tenemos diferencias? Porque en mi casa se hace lo que yo obedezco. Sí me enseñaron y el matrimonio funciona así, hermano. Tenemos diferencias de todo tipo. Seamos sabios, hermanos. Aprendamos a centrarnos en las cosas que son fundamentales. Dediquémosle tiempo a esas cosas fundamentales. Crezcamos, no solamente en aprenderlas, sino en compartirlas con otros. Lo otro, estudiémoslo, mantengamos una conciencia tranquila, clara, estemos plenamente convencidos en nuestra mente de lo que creamos, pero no entremos en el juego peligrosísimo al que el diablo nos quiere llevar a jugar, haciéndonos discutir. Termino. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 9. No estaba en la lista, pero no sé si lo tendrás ahí. Sí, acá está. Fíjense. Pablo le dice a Tito, que era un pastor, para que a su vez él les enseñara a la iglesia. Le dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Recuérdales. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Esto es fundamental. Sigue diciendo, verso 2. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Esto es fundamental. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tema central del Evangelio. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Verso 7. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, la doctrina de la gracia y de la salvación. Y el verso 8, ¿está? Esta declaración, todo esto que vengo enseñándote, Tito, es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. ¿Quiero que qué? No son pocas las enseñanzas que le dio hasta acá, ¿no? Pero Pablo le dice a Tito, quiero que pongas atención, que te enfoques en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. No dice a proclamar ni a discutir, se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Último versículo, el versículo 9. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. ¿Alguna duda? Es Pablo, es palabra del Señor, es palabra inspirada por Dios. Hermanos queridos, Dios nos quiere relacionándonos sanamente, saludablemente. Dios nos quiere gente más sabia,
pero no para andar luciéndonos, sino para que disfrutemos de una comunión entre nosotros, disfrutemos de una manera de relacionarnos mucho más saludable en todos los planos. Vuelvo a decir, que tu matrimonio pueda desarrollarse mucho mejor, que puedan ir a dormir cuando sea el tiempo de ir a la cama y que no estén uno de un lado y otro de otro, a veces por tonterías. Nos ha pasado y estoy seguro que les ha pasado, porque estamos hechos del mismo material. A veces terminamos discutiendo por tonterías, por olvidarnos de cosas fundamentales, de un compromiso que hemos hecho delante del Señor, de un pacto que hemos presentado delante del Señor como testigo y el Señor ha sellado ese pacto matrimonial. ¿Por qué tenemos que darle lugar al enojo? ¿Por qué tenemos que darle lugar al diablo? Por orgullosos, por no darle el brazo a torcer, por no ser capaces de decir perdón. Pero sabemos de Biblia y sabemos de escatología y sabemos de hermenéutica y sabemos de interpretación de un montón de pasajes, pero no sabemos decir perdón. O mejor dicho, no es que no sepamos, el orgullo nos lo impide. Y somos hábiles para decirle al otro, la Biblia dice que vos tenés que esto, la Biblia dice así y vos tenés que hacer. A eso fluye. Pero nos cuesta horrores bajar la cabeza y reconocer cuando nos equivocamos. ¿Qué será más importante para Dios? ¿Que conozcamos mucha Biblia y mucha doctrina? ¿O que tengamos un carácter como el de Cristo? Por supuesto, al carácter de Cristo le agreguemos conocimiento. Le agreguemos virtud, entendimiento, por supuesto, está muy bien. Pero si hay algo que es prioritario, hermanos, no es justamente la capacidad de ganar discusiones. Termino con el texto que terminé el domingo pasado. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Te invito a que te pongas de pie. Bendito Dios, queremos enfocarnos en tu amor, en tu sacrificio manifestado en la cruz. Y si alguien hasta el día de hoy no había entendido este sacrificio, Señor, que por el Espíritu Santo le sea revelado el amor de Cristo. Jesús no vino a condenar a este mundo, no vino a condenar nuestras vidas, no vino a condenarte. Jesús vino a este mundo y dio la vida para salvarnos, para salvarte. Este es otro punto en lo que tantas veces entramos en discusiones, porque en vez de considerar el amor de Dios hacia nuestras vidas, nos pasamos la vida pensando y amargándonos por lo que otras personas dicen de nosotros. Y si has vivido angustiado, amargado, lleno de odio y de enojo por lo que te hicieron, por los desprecios, por los desplantes, hoy es tiempo de que puedas levantar tu mirada al cielo y que puedas enfocarte en algo fundamental. El Señor Jesucristo te ama, te está buscando. El Señor Jesucristo es el que puede sanarte y perdonarte. El Señor Jesús es el que derramó su sangre, entregó su vida para que por medio de sus sufrimientos nosotros recibiéramos perdón, salvación y sanidad. Señor, perdónanos por haber perdido tiempo, por haber generado malos momentos de tensiones, a veces entre vínculos tan sagrados a tus ojos, Señor. Tu oración sigue siendo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno.
¿Cuántas veces hemos atentado contra la unidad de la iglesia? Porque hemos priorizado el conocimiento, hemos priorizado la postura para refregarle y chantarle a otro que no sabe o que creemos decirle que no sabe algo sobre algún tema bíblico. Perdónanos, Señor. Perdónanos por habernos ido tantas veces enojados a la cama con la esposa, con el esposo, con los padres, los hijos. Perdónanos, Señor, si al día de la fecha hay asuntos pendientes de solucionar con algún familiar o con alguien. Porque ¿de qué sirve tanto estudio de la Biblia si no tenemos la capacidad de ponernos a cuentas? Si hay algo que perdonar, que Dios te ayude a perdonar. Si hay alguien a quien perdonar, que Dios te ayude a perdonar. Y si tenés que humillarte y pedirle perdón a alguien, que Dios te ayude a hacerlo. Pero en definitiva eso es lo que va a traer paz a tu vida. Después sí a eso, agregale todo el conocimiento que puedas. Dedicale tiempo al estudio de la palabra. Señor, ayúdanos a ser sensatos. Ayúdanos, Señor, a vivir una fe sólida, sana, con un carácter como el tuyo, mansos y humildes, Señor. Gracias por ayudarnos a despejar de nuestra mente tantas nubes, tantos ruidos que no tienen ningún tipo de beneficio para nuestra vida. Gracias por ayudarnos a mirarte a vos y a poder mirar el sacrificio que vos hiciste por amor a nuestras vidas. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a terminar adorando al Señor, pero acá estamos. Si alguno necesita que oremos por su vida o por alguna situación, acérquese y acá estamos para poder impartir de parte del Señor esa bendición. Adora al Señor. Alegrate en el Señor, prepárate para ir a tu casa y poder generar un espacio de comunión, de armonía, de gozo. Desechar todo lo que te lleva al enojo, a la ira, al malestar, porque eso no viene del Señor. Nos alegramos y bendecimos su nombre.